Vamos a estar leyendo la palabra en Génesis capítulo 1, versículo del 1 al 3. Génesis capítulo 1, versículo del 1 al 3. La Biblia dice de esta manera: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y la luz fue. Y vio Dios que la luz era buena en gran manera. Padre, gracias por tu palabra, Señor, que es lumbrera a nuestro camino, Señor. Me presento, Señor, en esta tarde como un instrumento, como un vaso de honra para ti, Señor, pero que seas tú poniendo en mi boca palabra de sabiduría y de revelación para que tu pueblo sea engrandecido y tu gloria la recibas toda, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, este es un versículo que es muy conocido por todos nosotros. Génesis capítulo 1. El libro de Génesis es el primer libro de la Biblia. La Biblia contiene 66 libros, 39 del Viejo Testamento, 27 del Nuevo Testamento. Y el libro de Génesis, escrito por Moisés, el llamado el Bereshit de Dios, es el principio de la primera vez que nosotros conocemos a Dios. Los conocemos a partir de este versículo. Dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La primera vez que nosotros oímos de Dios, lo conocemos y lo reconocemos como creador de todas las cosas. Amén. Creador de todo lo que existe, de todo lo que tenemos, de todo lo que pisamos. Todo lo creó Dios para su gloria y para su honra. Hay una ley de la hermenéutica. Repita conmigo: hermenéutica. Hermenéutica es el estudio de los textos, principalmente de los textos bíblicos. Que esa ley dice que la primera vez que se menciona algo, eso que se menciona determinará el curso que ha de seguir en toda la escritura en la cual vamos a hablar. O sea, que cuando Dios nos enseña que Él creó todas las cosas, Él nos está enseñando que Él sustenta todas las cosas. Dios me trajo a esta ciudad en el día de hoy, a la ciudad de West Palm Beach, para decirle a alguien que está en este lugar: no temas. Tu problema no es más grande que mi poder. Así dice el Señor. No temas. Él tiene el control de todo lo que hay y de todo lo que existe, todo lo que estás atravesando, todo lo que te está sucediendo. Él tiene el control. Así te dice el Señor. Amén. La Biblia dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Eso nos enseña que donde llega Dios, pone su orden. Amén. Primer principio: donde llega Dios, pone su orden. Así estaba su vida y estaba mi vida. Era un caos. A los estudiosos de la Biblia dicen que cuando dice que la tierra estaba desordenada y vacía, dicen de dos formas: que la tierra era un caos o que sus elementos no tenían el debido orden. Por eso Dios, cuando llega a nuestra vida, lo primero que hace es poner su orden. Nosotros, antes de venir a Cristo, dice la Biblia en Lucas capítulo 11, versículo 21, cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio y en paz está lo que posee, y viene uno más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en las cuales confiaba y reparte el botín. ¿Qué nos enseña eso? Que ante usted y yo venir a Cristo, nosotros le pertenecíamos al diablo. Hay dos formas: o tú le perteneces al diablo o tú le perteneces a Dios. Pero vino el hombre fuerte. ¿Quién es el hombre fuerte? Cristo es el hombre fuerte. Le quitó todas las armas en las cuales confiaba y repartió el botín. Esa era la condición suya y la condición mía. Por eso cuando Dios llega a nuestra vida, Él necesita poner un orden. ¿Por qué poner un orden? Porque nosotros venimos de una enseñanza de nuestros padres, de nuestros abuelos, de lo que nos rodea, que es más enseñanza. Nos han enseñado algo que no nos conviene, que nosotros creemos que está bien,
pero cuando viene Dios, Dios nos quiere enseñar su camino y su forma. Amén. Así que, ¿cuántos aquí han usado el GPS? Todos, ¿verdad? Cuando usted va a una dirección y se pasa, ¿qué es lo que el GPS dice? Recalcula la ruta. Así era en nuestras vidas. Nosotros íbamos en una dirección y cuando llegó Dios, lo primero que puso fue su orden. ¿Por qué? Porque donde hay vacío, no está Dios. Porque así andaba el hombre, vacío. Ni la droga ni el alcohol le da sentido a la vida del hombre. Solo el Espíritu Santo nos da sentido en la vida del hombre. Por eso necesitamos, lo primero que Dios hace es recalcular nuestra ruta. Íbamos en un sentido, Dios se apareció, lo mismo que el GPS. ¿Y qué nos hizo? Recalcula la ruta. Por eso estoy dando una introducción al mensaje de que vamos a hablar en el día de hoy. Hay enseñanzas en las cuales nosotros debemos aprender porque fuimos mal enseñados. ¿Para qué? La Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Si usted le teme a Dios, usted es sabio. Lo que vamos a compartir en el día de hoy es para eso, para que la sabiduría de Dios fluya a través de la palabra y nosotros hagamos lo que nos conviene. Amén. Santo sea el Señor. Dice el Salmo 100, versículo 3: reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Ahora, el tema que vamos a estar compartiendo es acerca del diezmo, honra y amor. La forma en la cual vamos a aprender en el día de hoy acerca del diezmo es la forma que la Biblia establece. El diezmo es honrar. Cuando nosotros le diezmamos a Dios, lo que le estamos es dando honra por lo que Él es, porque todo lo que nosotros tenemos le pertenece a Dios, su hijo, su esposa, sus pertenencias. Y a la hora de nosotros diezmar, lo que nosotros hacemos es honrar a Dios. La Biblia dice en Proverbios capítulo 3, versículo 9: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancias, y tus lagares rebosarán de mosto. El diezmo es una contribución voluntaria que se hace a Dios como muestra de amor y de honra. La Biblia dice en Romanos capítulo 5, versículo 5, que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Así que si usted ha nacido de simiente incorruptible por la palabra, ya el amor de Dios, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, habita en usted. Y usted, cuando diezma y ofrenda, diezma en amor y honrando. Es una manera de reconocer que todo lo que se tiene proviene del Señor. En la iglesia, a través de los tiempos, ha habido grandes controversias doctrinales y nos involucramos en tantas controversias en lugar de enfocarnos en ver la palabra para poder entender lo que realmente Dios nos ha dicho y poder mirar los principios para poder guiar nuestras vidas. Cuando nosotros diezmamos a Dios, cuando nosotros le entregamos esa décima parte de tu vida, esa es una señal de honra, de honor a tu Dios. Ahora, ¿por qué el 10% y no el 7%? ¿Por qué el 5%? ¿Por qué no el 15%? ¿Por qué no el 20%? Es fácil, mira. Todos nosotros tenemos 10 dedos. Todos podemos contar 10 dedos. Lo primero que usted aprende a contar es el número 10, son los dedos de su mano. Cuando usted le enseñaron a contar, usted aprendió a contar con los dedos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Es un número en el cual Dios lo dice. Dios no hace nada de balde. Él todo lo hace con un propósito.
10 son los dedos de la mano. 10 son los mandamientos. Fíjense como todo va cayendo. 10 son las vírgenes. Todos recordamos el número 10 porque representan nuestros dedos. Por eso Dios usa el 10 para recordarnos. A esto se le conoce como Menemot. Eso es un sistema sencillo utilizado para recordar una secuencia de datos, nombres, números y en general para recordar listas que no pueden recordarse fácilmente. Aquí asociamos nuestros dedos para recordar. 10 son los mandamientos, aunque en realidad son 613. ¿Usted sabía eso? Que no son solo 10 mandamientos, que son 613. 10 fueron las plagas de Egipto. El 10 es un número que simboliza el orden divino y la plenitud. Se encuentra en los 10 mandamientos y en el sistema de ofrendas conocido como el diezmo, mostrando la estructura y el orden establecido por Dios. Ahora, el significado de los números en la Biblia tiene un gran significado. Para nosotros los números tienen un significado muy distinto a los números que nosotros leemos en la Biblia. En la Biblia los números tienen 3 significados diferentes. Primer significado, cantidad. Segundo, simbolismo. Y tercero, mensaje. El primer sentido, la cantidad, es un significado parecido al nuestro. Por ejemplo, veamos Juan 11:18. Estos números no son simbólicos ni encierran ningún mensaje oculto. Simple y llanamente se refiere a la cantidad de años, personas, distancias mencionadas en el texto de Juan. Segundo sentido es el simbolismo. Un número simbólico es aquel que no indica una cantidad, sino que expresa una idea, un mensaje diferente del que lo supera y lo desborda. El número 1 simboliza a Dios, que es único. El número 2 representa al hombre, pues en él hay dualidad. Aunque somos un ser tripartita, tenemos una dualidad, tenemos un conflicto entre el alma y entre el espíritu. Así dice la Biblia. Y el número 3 representa totalidad. Quizás porque 3 son las dimensiones del tiempo: pasado, presente y futuro. Ahora, el número 10 tiene un gran valor. Por eso nosotros diezmamos. La palabra diezmar viene del número 10. Por eso Yahvé le dijo a Moisés, podrían haber sido muchos más los mandamientos, pero él los encerró en 10. El tercer sentido es el mensaje. Es un sentido gemátrico. El número da un sentido gemátrico. ¿Qué quiere decir gemátrico? En las lenguas hebreas y griegas, las letras tienen un valor numérico. Así el número 1 sería la A, el número 2 sería la B, etc. Y el número obtenido con la combinación de letras, ese número se llama gemátrico. En cada cifra podía haber escondida una palabra. Por eso hay cifras en el hebreo que significan palabras. Cuando habla de que salieron de Egipto 649.033 y usted traduce, lo que está traduciendo son los hijos del pueblo de Israel. Por eso hay que saber numerología en la Biblia. Ahora, el diezmar nos revela la humildad nuestra. Cuando nosotros vamos ante Dios, no tan solo le honras llevando los diezmos, sino que eres entonces una persona humilde. ¿Por qué somos una persona humilde cuando diezmamos? Porque estamos reconociendo que todo lo que tenemos, que el 100% que Dios nos da, nosotros le estamos devolviendo, no porque Él lo necesite, porque Él es dueño de todo lo que hay y de todo lo que existe. El diezmo nosotros se lo damos al Señor y lo traemos a la iglesia, porque el fin de que la iglesia exista es para poder predicar el evangelio y las almas sean rescatadas. Amén. Si ustedes quieren tener un templo, lo primero que tienen que aprender es a diezmar. ¿Por qué? Porque el diezmo honra a Dios y Dios honra a los que le honran. Amén. Amén.
En Proverbios 22:4 la Biblia dice: riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor a Jehová. Ahora, muchos mal enseñan por ahí que los diezmos no pertenecen a la gracia y que en esta dispensación de la gracia no se debe diezmar porque el diezmo Dios lo instituyó en la ley. Eso no es verdad. Vamos a estar aprendiendo la línea del diezmo y de las ofrendas, en qué parte de la Biblia aparecieron. Nosotros tenemos que aprender. Hay un sistema que yo uso que se llama el filtro de la cruz. Todo lo que está antes de la cruz del Calvario, yo lo filtro por la cruz del Calvario, por el sacrificio de Jesús, y después que lo filtro, veo el resultado de eso que yo estoy filtrando. Te pongo un ejemplo. Anteriormente, para el perdón de pecado, se necesitaba todos los años a tener un sacrificio de un macho cabrío para perdón de pecado. Después que Jesús muere en la cruz y resucita, dice que con una sola ofrenda nos hizo perfectos para siempre. ¿Qué quiere decir? Que una vez que pasamos la cruz, no necesitamos más sacrificio, porque Él fue el sacrificio nuestro para siempre. ¿Podemos entender? Entonces, filtramos todo a través de la cruz. Te pongo un ejemplo. La Biblia dice de que cuando un demonio se le presenta, dicen los evangelios, y quiero hacer un paréntesis, cuando se narran los evangelios, está el transcurso de la dispensación que está pasando, es la dispensación de la ley. ¿Por qué? Porque los hechos transcurridos en el evangelio pertenecen a la dispensación de la ley. Cuando Jesús vino la legión de demonios y dice: ¿por qué este demonio no sale sino con oración y ayuno? Después que Jesús muere y resucita, dice: en mi nombre echarán fuera demonios. El filtro de la cruz es como un medio en la cual tenemos que filtrar para ver cómo quedan las cosas. Entonces, si usted me dice que el diezmo pertenece a la ley, y ahora vamos a estar aprendiendo por qué no pertenece a la ley, cuando lo filtramos a través de la cruz del Calvario, en Hebreos capítulo 7, versículo 8, es el único versículo que la Biblia nos habla acerca del diezmo en el Nuevo Testamento, y dice: porque aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, más allá uno que da testimonio que vive para siempre. Quiere decir que la práctica del diezmo sí era una práctica de la gracia en el nuevo pacto, porque ahí el apóstol Pablo lo establece. Ahora, la primera vez en la Biblia que se habla de ofrendar a Dios fue en Génesis capítulo 4. La Biblia dice: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Quiero que hagan un paréntesis. ¿Qué cosa fue Abel? Pastor de ovejas. Y Caín, que fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Existe una ley que se llama la ley primigenia. Antes de la ley dada por Dios a Moisés, Dios puso una ley en el hombre que se llama la ley primigenia. Fue depositado en el corazón del hombre. El hombre sabía lo que era agradable ante Dios y lo que no era agradable ante Dios. Cuando nosotros escuchamos de que Job era un siervo justo, nosotros nos preguntamos: ¿y por qué la Biblia dice que no hay justo ni uno? Y era porque en esa época la ley no existía, y Job era justo por esa ley llamada primigenia, que era era justo por su propia justicia. Una vez venido la ley, fue para amputarle el pecado al hombre y que el hombre entendiera que no era por su justicia, sino la justicia venía de él, y era necesario que viniera Cristo, muriera, resucitara, para que nosotros obtengamos el perdón de pecado. Dice: y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. La primera vez
que nosotros vemos en la Biblia que la ofrenda se trae al Señor, no fue pedida por Dios. Si nos podemos dar cuenta, dice que Caín y Abel trajeron una ofrenda a Jehová. Quiere decir que nosotros, el acto de traer una ofrenda fue ellos reconociendo que todo lo que ellos tenían le pertenecía a Dios, y le trajeron a Dios en forma de agradecimiento. Pero mira lo que ocurre. Y Abel también trajo de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y dice, y andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y mira lo que dice: y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Vamos a ir a Génesis capítulo 3, versículo 17. Le dijo Dios, y al hombre dijo: por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, y espinos y cardos te producirá. ¿Qué fue lo que trajo Caín? Fruto de lo que Dios había maldecido. Siempre yo me preguntaba, Señor, pero tú tienes preferencia. ¿Por qué tuviste la ofrenda de Caín con agrado y la de Abel no? Porque Caín trajo de lo que Dios había maldecido a causa del pecado del hombre. Pero Abel ya venía trayendo un precedente. Trajo de los primogénitos de sus ovejas. ¿Quién es símbolo de la oveja? Cristo. Ya desde el principio Dios venía enseñándonos que no era del hombre hacia Dios, sino era de Dios hacia el hombre. Cuando Adán y Eva pecan, lo primero que hace Adán y Eva es esconderse y se tapan con unas hojas de higuera. Y cuando aparece Dios, ¿qué cosa se da cuenta? Que esas hojas de higuera se secan, y entonces Dios le enseña. La primera enseñanza que Dios le da al hombre es que hace un sacrificio. Cuando hablamos de sacrificio, se habla de cuerpo partido, sangre derramada, creando el principio que iba a denominar en toda la Biblia, enseñándonos que no era de nosotros hacia Dios, sino de Dios hacia el hombre, y enseñándonos que tenía que haber una ofrenda para poder redimir lo que el hombre había perdido. ¿Y qué cosa fue Cristo? Un sacrificio. Por eso cuando nosotros tomamos la Santa Cena, dice, y hagamos memoria todas las veces de esto. ¿De qué tenemos que hacer memoria? De dos cosas inmutables: cuerpo partido, sangre derramada. Y desde el principio Dios ofrendó primero. Nos enseñaba que Él nos dio primero. Por eso es que usted y yo podemos dar, porque Él nos dio primero. Así que entendimos la primera vez que aparece la ofrenda, ¿qué fue lo que sucedió? Fue el hombre el que le llevó a Dios una ofrenda. Ahora, la primera vez que se habla sobre los diezmos en la Biblia no es en la ley. Fue en Génesis capítulo 14, versículos 17 al 20. Dice la Biblia de esta manera: cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirle al valle de Sabe, que es valle de rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendita sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces los diezmos no son de la ley. Los diezmos nacen en la dispensación de la promesa. Nosotros tenemos que aprender a dividir la Biblia en dispensaciones. Lo que aplica para una dispensación no aplica para la otra, o
cuando da a la próxima dispensación, tiene resultados diferentes. Te pongo un ejemplo. La primera dispensación que existe es la dispensación de la inocencia. Una vez que el hombre comió del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el hombre lo que no comió fue manzana, el hombre lo que comió fue conocimiento del bien y del mal, dejó de ser inocente, y al dejar de ser inocente le dio paso a la dispensación de la conciencia. ¿Por qué la dispensación de la conciencia? Porque Dios le dijo al hombre: de todos los frutos del árbol podéis comer, mas no podéis comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque Dios no quería que nosotros lo conociéramos a Él a través de conocimiento del bien y del mal, sino lo conociéramos a través de espíritu de revelación y sabiduría en el conocimiento de Él. Efesios capítulo 1, versículo 17, el apóstol Pablo le dice: no ceso de dar gracias por vosotros, para que recibáis espíritu de revelación y de sabiduría en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Dios no quería que nosotros lo conociéramos a Él a través de la ciencia del bien y del mal. Hay un conocimiento de Dios que es un conocimiento corrompido. Viene de la palabra griega epitumia. Es un conocimiento de Dios, pero no conforme a revelación, sino conforme a ciencia. Por eso Dios quiere que nosotros le conozcamos en intimidad. Una vez que le da paso a la dispensación de la conciencia, viene la dispensación del reino humano. Cuando Noé creó el arca, después de la dispensación del reino humano, llega la dispensación de la promesa. Aquí en esa dispensación es cuando Abraham le trae todos los diezmos, el resultado de todo lo que él trajo del botín que había rescatado, se lo da a Dios. Pero fíjese, cuando Dios le dijo a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, Dios le quería enseñar a Abraham que él tenía en su fuerza que dejarlo todo. ¿Por qué? Él le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela, y yo haré de ti una nación grande. Abraham era una persona que era rica. Tuvo que dejar sus propiedades, sus pertenencias, sus criados, sus bueyes, sus ganados. Lo tuvo que dejar todo y salió sin rumbo. Pero Dios lo que le quería enseñar, que la bendición de Dios se le iba a dar él. O sea, el diezmo que Abraham está trayendo, que no nace de la dispensación de la ley, todavía estamos en la dispensación de la promesa. Nace en la dispensación de la promesa, es el diezmo de la bendición que Dios le ha dado a Abraham, no la que Abraham había hecho por sus propias manos. Muchas veces Dios nos quiere enseñar, y hay el proceso llamado quebrantamiento, en el cual Dios nos quiere enseñar que no es con nuestra propia fuerza, que es con la fuerza de Dios, que no depende de la bendición que nosotros podamos lograr por lo sabios que somos, por lo mucho que hemos estudiado, por lo capaces que somos de hacer negocio, sino dice la Biblia que la bendición de Dios engrandece al hombre. Y Dios siempre nos va a enseñar que todo aquello que nosotros queramos hacer en forma a su propósito, necesita Él glorificarse. Y para glorificarse, nosotros no podemos haber intervenido. Solo la intervención de Dios es la que crea la bendición. Por eso dice: la bendición de Dios engrandece al hombre. Entonces partimos y ya sabemos que los diezmos no nacen en la dispensación de la ley. Santo es el Señor. Ahora, hay una ley que se llama la ley de la reciprocidad. Esa ley es parte de la ley de los diezmos. Esa ley nos permite recibir en proporción a lo que damos o hacemos. La Escritura deja claro que podemos recibir lo mismo que nosotros damos. Como ejemplo de la misericordia, en Mateo capítulo 5, versículo 7, la Biblia dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia.
quiere decir que si nosotros damos misericordia, recibimos misericordia. La Biblia dice, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Esa es la ley de la reciprocidad. Cuando usted viene y honra a Dios con todos sus bienes y con sus ofrendas, usted va a ser parte de esa ley de la reciprocidad. Dios va a ser recíproco con usted. Dios no le va a dar a usted. Voy a poner un ejemplo para que lo podamos entender. La Biblia dice, Primera de Pedro capítulo 1 versículo 3, porque todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Eso nos enseña que todo lo que nosotros tenemos fue dado de parte de Él. La Biblia dice que no le ha sido nada dado al hombre que no venga de parte de Dios. Crea usted o no crea, todo lo que usted tiene se lo dio Dios. Amén. Partiendo de ese punto, nosotros en esta dispensación no tenemos que diezmar para que Dios nos dé sustento, abrigo y nos dé cómo sobrevivir en este mundo. No tiene que diezmar para eso. Pero ¿qué hace el diezmo? Cuando usted le honra a Dios, entra usted en esa ley que se llama la ley de la reciprocidad. Ya no va a tener que ir a comer a McDonald's, porque Dios vio que usted lo honra y que usted es fiel, y entonces le va a dar más de lo que Él está supuesto a darle, porque solo Dios tiene un contrato con usted, darle sustento y abrigo. Pero lo extra nos lo ganamos nosotros siendo obedientes y dándole la honra a Dios. Por eso dice que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Ahora, hay un elemento en el cual nosotros no nos damos cuenta. A veces uno, como experiencia, como ministro de los años, ha conocido muchas personas que pasan por muchas necesidades y muchos problemas. Y siempre el común denominador, cuando le hacemos la pregunta, es: ¿usted diezma, hermano? Y la persona te dice: no, porque no me alcanza, tengo muchos pagos, tengo muchos problemas. Y eso no está bien. Le voy a decir el porqué. Otra de la ley de la reciprocidad es que cuando nosotros honramos, acuérdense, el diezmo es una honra, honramos a Dios por amor, Él espanta al devorador. Muchas veces Dios nos bendice con un buen salario, pero el salario no nos alcanza. ¿Por qué? En este mes las 4 gomas se me reventaron en el expressway. El carro se me fundió. El hijo se me enfermó. La casa vino un huracán y se llevó el techo. Vino un ladrón y entró. Y en la ley de la reciprocidad entra que cuando nosotros somos fieles a nuestros diezmos y nuestras ofrendas, Él espanta al devorador. Amén. Gracias, Señor. La mayoría de nuestras escasez es eso, que tenemos el devorador alrededor nuestro. Cuando la Biblia dice que ningún arma forjada prosperará en contra nuestra, es porque nosotros estamos cumpliendo los estatutos de Dios. Hay leyes que son universales en cualquier dispensación que se encuentre, y esa es una ley que se llama la ley de la reciprocidad. Otra ley: ¿cuántos aquí son del campo? ¿Han sembrado? ¿O todos son? Ustedes son del campo. ¿Hay alguien más del campo? Ustedes han sembrado. Ok. El guajiro sabe que si él no siembra en mayo, no va a recoger en agosto. A veces nosotros decimos: pero hermano, yo estoy sembrando, yo doy ofrenda para las misiones, le doy ofrenda a las viudas, a los pobres, y estoy sembrando. Y yo le pregunto: ¿cuándo empezaste a sembrar? No, yo empecé a sembrar hace 2 meses. Oh, pero por donde tú estás transcurriendo,
no había una siembra anterior en los meses anteriores, y nosotros vamos a recoger de esa ley de la reciprocidad de aquellos que hemos sembrado. Si tú no sembraste en enero, no vas a poder comer en julio, porque la ley tiene una paciencia. Lo que tú siembras tiene que crecer, lo tenemos que quitarle de los bichos, abonarla, todo eso, y vamos a recibir en los próximos meses aquello que hemos sembrado. Pero si usted es constante en su diezmar y ofrendar para el Señor, acuérdese que todo lo que nosotros damos es para el Señor. Aunque Él no necesita nada, Él necesita que nosotros prediquemos su palabra. Aquí se paga una renta. Los diezmos no es para el pastor, porque el pastor trabaja y bastante, y la pastora ni se diga. Los diezmos es para que ustedes puedan venir y sentarse en un lugar con aire acondicionado, poder disfrutar de un momento agradable, de un momento de adoración. Los instrumentos cuestan. Para eso son los diezmos. Los diezmos no es para enriquecer a nadie. Nosotros venimos de un error. No, porque el pastor fulano se robó tanto. Eso no es problema nuestro. Nosotros le damos al Señor. Cada uno de nosotros le tiene que dar cuenta a Dios con lo que hace de los diezmos que dan cada uno de nosotros. Pero si Dios ha puesto a dirigir la grey de Dios personas sabias, honestas y que son amadores de Dios, ellos van a saber cómo pueden usar esas diezmos y ofrendas para favor nuestro, porque al final nosotros somos los que estamos disfrutando. ¿Verdad? ¿Usted quiere un templo nuevo? Un templo que no tengamos que irnos a las 4 de la hora que dice. 4 menos cuarto. ¿Verdad? Para eso se necesita diezmar. Entonces, esa ley de la reciprocidad, también viene la ley de la siembra. No tenemos para comer que sembrar, pero sí para ir a Obat. Para ir a McDonald's, ni siempre. Pero si usted quiere, como hago yo semanalmente, ir de 2 a 3 veces a restaurantes buenos, así como el hermano le gusta comer bueno, y a Camila, así, si usted quiere poder comer conmigo y vestirse como me he visto yo, tiene que sembrar, porque eso es una ley de la reciprocidad. Cuando yo llegué al Evangelio no tenía un centavo. Gloria a Dios. No tenía dinero, estaba en quiebra. Comentando, yo y mi esposa comprábamos con $10, y no fue hace mucho, 6, 7 años atrás, con $10 comprábamos la comida de la semana. Y desde que yo vine al Evangelio, que empecé a usar la ley de la siembra y la cosecha, yo como 3 veces a la semana fuera de mi casa. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que yo tengo me lo ha dado Dios. ¿Porque soy lindo? No, porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y el temer a Jehová es darle honra. Siguiendo la línea del tiempo acerca de los diezmos y las ofrendas, vemos en el libro de Jacob, eso es antes de la ley, Génesis capítulo 28, versículo 20 al 22, y dice: e hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje que voy, y me diere pan para comer y vestidos para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Antes de la ley, estamos siguiendo una línea entre las ofrendas y los diezmos, para el que le diga no, porque los diezmos son de la ley y Cristo nos redimió de la ley. No, eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley.
La ley tenía dos caras. Tenía la cara de la bendición y la cara de la maldición. En Deuteronomio capítulo 28, versículo 2. Vamos a buscarlo. Ayúdenme a predicar. Deuteronomio 28, 2. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Aleluya. Vamos a leer desde el versículo 1. Acontecerás que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y mira lo que dice el versículo 2. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. ¿Qué quiere decir? Que en esta dispensación, después que filtramos del antiguo pacto por el nuevo pacto, dice que nosotros alcanzáramos la promesa por Abraham. Y si la primera vez que reconocimos el diezmo fue en Abraham, entonces si nosotros recibimos la bendición que es por la fe en Abraham, quiere decir que al filtrar en la dispensación de la promesa por la cruz del Calvario, y el apóstol Pablo dice que nosotros alcanzamos la promesa que Dios le dio a Abraham, que en tu simiente serían benditas todas las naciones. Quiere decir que ese versículo, aunque pertenece a la ley, nosotros lo recibimos por la promesa, y que quiere decir que las bendiciones nos van a alcanzar. Cuando usted es fiel, honra y cumple los principios y los estatutos de Dios, las bendiciones te alcanzan. Tú no tienes que salir a buscar las bendiciones. Nosotros, ¿a quién le ha llegado un cheque improvisto? ¿A quién le ha llegado un dinero en la cuenta? ¿A quién le ha llegado un regalo que uno no lo sabía? Mira, a mí me llegó el regalo de mi esposa cuando más mal estaba en mi vida. ¿Por qué? Porque las bendiciones te alcanzan. ¿De qué forma? Oiga, para un padre, el bienestar de un hijo es lo más grande que hay. Eso es una bendición. Ver a un hijo que está creciendo, estudiando, trabajando, desarrollándose, viniendo. Yo veo a los hijos de los pastores de aquí, como todos participan en la alabanza aquí, ayudan a otras iglesias. Eso es una bendición. Eso es parte de lo que la Biblia dice. Y las bendiciones te alcanzan. No es un par de zapatos. Eso es una bobería. Pero entonces nosotros no tenemos que andar buscando la bendición. ¿Por qué? Porque recibimos a través de la promesa que las bendiciones nos alcancen. Entonces, ¿qué dijo Jacob? De todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Acuérdense, es fácil. No hay que estarse preguntando tanto. Son 10 deditos. El ABC, Dios nos los dio. 10 deditos. Señor, gané $400 esta semana. Voy a apartar el 10% que tú me enseñaste desde niño a contar con los dedos de mis manos. ¿Cuánto te debo, Señor? $40. Es fácil. Yo voy a traer esos $40 a la iglesia, para que la iglesia pueda seguir predicando su palabra y el reino de Dios sea engrandecido. Ese es el fin, de que vengan al conocimiento de la palabra y que el reino de Dios sea engrandecido. Yo le voy a dar una fórmula. ¿Me da un poquito de agua? Una fórmula que a mí me ha funcionado mucho y es bíblica, aunque no tenga el tiempo ahora para explicarse. Después que nosotros demos el 10%, que estamos devolviéndole a Dios como honra y amor aquello que Él me ha dado, debemos guardar un 20%. ¿Para qué? Para cuando venga el día malo. Aunque si usted cumple con los estatutos de Dios y honra a Dios con sus diezmos y sus ofrendas, y usted es fiel, no creo que para usted haya un día malo. Cuando la Biblia habla del día malo, no es para todos. A mí
no me quiero jactar, pero hace tiempo me va muy bien. Y parte de que me vaya bien es que soy obediente a los estatutos de Dios. Yo no ando buscando riqueza. Yo tengo una compañía de techo y ya yo no quiero hacer techo. Y usted sabe que el techo da dinero. Y yo, no, Señor, yo no quiero dinero. Yo no quiero ser rico. Yo quiero predicar tu palabra, ser un servidor en tu ministerio, poder ayudar a las iglesias, lo que necesiten, como hoy que vine aquí a compartir, porque este mensaje lo necesitamos todos. Porque todos queremos ser prósperos, todos no queremos ser prósperos. Entonces, cuando usted se quita, lo principal en su vida no es el dinero, sino es la bendición de Dios, lo que la Biblia dice. Yo quiero, amado, que tú seas prosperado como así prospera tu alma. Que tú seas prosperado en todo como prospera tu alma. Pero que tu principal objetivo es crecer en el conocimiento de la revelación y la palabra de Dios, y crecer en el evangelio, y crecer en el ministerio, y ser un servidor y ayudar cuando nuestras prioridades cambian. Deuteronomio 28:2. Y las bendiciones te alcanzarán. Tú no tienes que ir detrás de la bendición. La bendición va detrás tuya, porque tú eres obediente a sus estatutos y sus mandamientos. Lo que significa es que la 10ª parte de las ganancias y entradas que el creyente destinaron para una finalidad sagrada, esa 10ª parte es la devolución a Dios como una señal del pacto. Oh, disculpa, no terminé el consejo. El 20% lo guardamos para cuando venga el día malo, según la Biblia. Y un 5% lo debemos dar a las viudas, a los pobres, a los necesitados. Y con un 65% de lo que usted gana, a usted le sobra para vivir. Si en el día de hoy no le alcanza, la Biblia dice: probadme en esto. Dios te invita a probar. No vas a poder experimentar lo que yo te estoy hablando si no eres obediente a los estatutos y los mandamientos de Dios. Pero si tú pruebas a Dios y a partir de ahora tú dices: yo voy a diezmar de todo lo que Dios me dé. ¿Qué es de todo? De todo. Lo primero, yo cuando llego a la iglesia, pues mi esposa es dura para el dinero, yo le digo: oye, el diezmo. Y cuando llego a la casa le vuelvo a preguntar: ¿diezmaste? Entonces me pidió: mándalo ahora, Moisés. ¿Por qué? Porque yo quiero seguir yendo a los restaurantes que me gustan a mí a la seca. Caballero, mire, no seamos religiosos, tenemos que ser inteligentes. Hay cosas que nos convienen hacer. El cristiano debe de ser, porque la Biblia lo dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Quiere decir que nosotros tenemos que ser inteligentes. Hoy estamos hablando de los diezmos, nos conviene. El consejo de Dios tiene que ser completo para que no haya un lado deficiente. Hoy nos tocó hablar de este tema del 10 pies, que yo no estoy hablando de la prosperidad. Yo no quiero que usted sea próspero en dinero ni que tenga muchos carros. Que usted le sobre para ir 3 veces a la semana a un restaurante. Les voy a dar un dato. Usted sabe cuántos pares de zapatos yo tengo. Yo no me merezco los pares de zapatos que yo tengo, pero Dios me ha bendecido de esa forma. A Él le ha placido. ¿Por qué yo no busco riqueza? Mire, yo para fin de año llevaba varios años con deudas. Las deudas me estaban atormentando. Compré una casa y la quise arreglar y me puse a gastar en las tarjetas de crédito y todo, y me endeudé. Y todo lo que ganaba era para pagar deudas. Y yo le dije: Señor, yo soy fiel con mis diezmos y con mis ofrendas. Reclámele a Dios. Si usted es fiel, reclámele.
yo quiero que usted me quite esta carga, porque a veces cuando nosotros tenemos deuda es una carga y muchas veces esa carga no nos deja diezmar. Nos vamos, es una cosa que nos vamos enredando. No puedo diezmar porque estos $40 se los tengo que mandar a la tarjeta de crédito. Y entonces quedas bien con la tarjeta, pero ya no le estás ahorrando a Dios. Vas a comer, vas a seguir yendo a McDonald's, a comer Burger King. Ya yo no sé ni cómo luce el Whopper ni el McDonald's. Entonces, si no te enredes, prueba a Dios en esto. Con el 65%, después quedamos el 10% que no nos pertenece. El 5% a las viudas, a los pobres, a los necesitados, a las misiones. El 20% debemos guardarlo. ¿Para qué? Pan para mayo. Decía mi mamá, me acordaste de mi mamá. Pan para mayo. Usted sabe cómo yo guardo, porque yo no soy muy ahorrativo. Se lo doy a mi mujer. Dinero que yo le doy a mi mujer, mas nunca yo lo veo. Dinero que tengo yo en la cuenta, eso lo gasto. Pero el que yo le doy a mi mujer es como ella lo desaparece. Es una maga. Pero eso me produce a mí no una seguridad, porque mi seguridad está en Cristo. Pero cuando venga el día malo, si viene, si me toca ir a McDonald's un día, poder decirle a mi mujer, préstame 20 pesos. Santo. Eso sí no lo gasta. No. Dice, ¿a quién se lo quite? Ahora nos vamos para un crucero con la hermana Camila y los padres. Y entonces el dinerito que yo te he dado, cógelo y paga. Dice, no. Dice el Levítico, ahora sí llegamos a la ley. Acuérdense, hablamos de dispensaciones. Ya pasamos de la dispensación de la promesa, vimos el ejemplo de Abraham, vimos el ejemplo de Jacob. ¿Qué quiere decir? Que los diezmos no nacieron en la ley. El que le diga, no, porque los diezmos son de la ley y aquí en la dispensación de la gracia no se diezma, porque Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Acuérdese, de la maldición, no de la bendición. En Gálatas capítulo 3, en Colosenses 1 dice que Él nos quitó el acta de los decretos que era contraria a nosotros. ¿Qué era un acta de los decretos? Cuando en la ley tú no diezmabas, te escribían en la ciudad. El acta de los decretos era una pizarra y escribían tu nombre en esa pizarra y decían, Erika no diezma hace 6 meses. Y te escribían. ¿Qué fue lo que hizo Cristo? Cristo nos quitó de esa acta. Pero no para que no diezmemos, sino para que no nos acusen y tener misericordia de nosotros y enviarme hoy aquí a la ciudad de West Palm Beach a recordarte que te conviene diezmar por la ley de la reciprocidad. Levítico 27:30 dice, y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová, es cosa dedicada a Jehová. Colosenses 2, lo que decíamos, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contrario, y quitándola del medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ahora, si el diezmo es un asunto voluntario, o es un obsequio, o el pago de una obligación, o existe alguna diferencia considerable entre los dos. Un obsequio es la transferencia voluntaria de dinero o de propiedad sin recompensa. Eso es gratuito. Nadie en esta dispensación está obligado a dar un obsequio. Si el diezmo es un obsequio, podríamos dar lo que quisiéramos, cuando quisiéramos, o no dar obsequio alguno. Ello colocaría a nuestro Dios en la misma categoría que el mendigo de la calle, a quien le podríamos lanzar una moneda al bazar. ¿Qué nos enseña esto? Que a Dios no le damos de lo que nos sobra. A Dios le damos de lo que nos cuesta. Yo sé que mucho no nos alcanza para decir,
pero tenemos que hacerlo, tenemos que ser inteligentes porque nos conviene. Amén.